Y el país espera que este 16 de noviembre se realice el Censo Nacional 2022 de Población y Vivienda. Recordemos que el Ministerio de Planificación ha anunciado que se realizaría este año, tomando en cuenta que diferentes sectores lo han solicitado desde el pasado 2021, incluso llegando a las protestas. Por el momento todavía hay mucha incertidumbre con respecto al avance de todas las acciones necesarias para que este censo sea una realidad en tan solo 8 meses. Precisamente son diferentes las autoridades que se han manifestado exigiendo información. Y está con nosotros para hablar del tema Yuri Miranda, exdirector del INE. ¿Qué parte de la etapa del trabajo previo estaría o tendría que estar el censo? Gracias por acompañarnos, señor Miranda. Muy buenos días. A 8 meses del 16 de noviembre, ¿usted cree que es posible aún realizar el censo este año? Por favor. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. Sí, es evidente que la fecha del censo ha sido establecida ya hace bastante tiempo, es el 16 de noviembre de este año. Bueno, para poder realizar el censo es imprescindible tener etapas ya concluidas. Una de las principales es la actualización cartográfica, posteriormente es la digitalización de la actualización cartográfica y tener el listado preliminar de viviendas y hogares del país. Si esa etapa ya está digitalizada, ya está concluida, entonces lo que resta es simplemente empezar a hacer un plan financiero, un plan de tabulaciones, establecer el uso de tecnología y empezar a capacitar a la gente que va a empezar a capacitarse justamente para poder realizar el censo, ¿no? Si estas etapas están concluidas, entonces con un periodo de tiempo muy corto y apretado, pienso que se puede realizar el censo en noviembre de 2022, ¿no? Muy bien, señor Miranda, estamos conversando justamente de esta situación. Para que entienda la población qué es la actualización cartográfica, ¿por qué es tan importante para la realización del censo? Bueno, la actualización cartográfica es una de las actividades más importantes para poder hacer un censo. Se hace previo a la fecha del censo, al año del censo, aproximadamente antes se hacía entre 2 años, incluso hasta 3 años antes, ¿no? Me refiero hace más de 10 años, ¿no? Ahora existe bastante tecnología como para poder hacer una actualización cartográfica. ¿En qué consiste? Consiste en localizar con precisión las viviendas y los habitantes dentro de los hogares. Se realiza un listado previo de viviendas y dentro de las viviendas se realiza un listado de hogares y de jefes de hogares, con algunas características muy sencillas. Eso en cuanto al trabajo de campo. La actualización cartográfica, el otro aspecto tiene de verificar y corregir accidentes geográficos, ¿no? Y eso se puede hacer también con tecnología, con mapas satelitales y desde gabinete, ¿no? Pero esas 2 etapas tiene la actualización cartográfica. Uno es ver y corregir los accidentes geográficos. Y 2, sobre todo, hacer un trabajo de campo. Un año o 2 años antes el INE tiene que pasar por cada vivienda del país, recorrer todo el país, tanto urbano y rural, y preguntar dentro de las viviendas cuántos hogares existen, ¿no? Y dentro de los hogares preguntar cuántas personas existen, incluso identificar al jefe de hogar, ¿no? Eso para tener lo que se llama un precenso, y eso sirve básicamente para poder hacer en un solo día, que es el día del censo, poder repartir las cargas de trabajo a todos los empadronadores, ¿no? Aparte de los empadronadores tenemos jefes de sector, jefes de zona, jefes de área, que tienen que ser capacitados de meses antes para poder entender y poder repartir las cargas de trabajo. En caso contrario, se puede tener errores de omisión censal, de cobertura, incluso de no registro de algunas áreas geográficas, ¿no? Entonces puede ser que el empadronador llegue a un lugar donde llegue o el jefe de sector llega a un área manzanada donde necesita más empadronadores o necesita más cartillas. Entonces ahí se cometen errores de omisión censal. Señor Miranda, buenos días. Gabriela Oviedo lo saluda.
La Alcaldía del Alto y la Gobernación de Santa Cruz no han recibido información sobre el estado del proceso del censo. Es necesario que el INE coordine con los niveles subnacionales. Claro que sí, es más que necesario, es una obligación, ¿no? Es una obligación del INE coordinar con los gobiernos subnacionales, con gobernaciones, con alcaldías y más allá de esas entidades, tiene que también coordinar con la población en general a través de universidades, a través de entidades públicas, privadas, empezar a incluso socializar el censo, ¿no? Pero ya debería tener las reuniones acordadas con gobiernos municipales y con gobernaciones para poder ver cómo está la actualización cartográfica, cómo ha sido el trabajo para poder evaluar todo eso, ¿no? Porque es necesario incluso ver la cobertura de la actualización cartográfica, ¿no? Evaluar también nosotros mismos si en nuestros hogares visitaron funcionarios del INE o a nuestras viviendas o a nuestros manzanos visitaron funcionarios del INE para verificar cuántos hogares viven en una vivienda, ¿no? Y es ahí donde está la duda precisamente. ¿Qué análisis tiene usted acerca de esta falta de apertura, de transparencia, de coordinación y de información del INE con otras instituciones? Bueno, la transparencia tiene que ser fundamental, sobre todo para la credibilidad de los datos, ¿no? Sobre todo es eso, la transparencia, la consecuencia de la transparencia va a ser una credibilidad en los datos. Y la credibilidad en los datos tiene que ser muy importante debido a que es el proceso estadístico más importante para un país, que no se lleva a cabo cada año ni cada 5 años, sino se lleva cada 10 años, ¿no? Y es un proceso que la única institución experta en eso es justamente el Instituto Nacional de Estadística, y que también la ley le demanda esa obligatoriedad al INE, ¿no? Entonces es muy importante el aspecto de comunicación del INE, ¿no? Entonces yo siempre estoy visitando, como soy estadístico, a veces visito la página del INE para poder descargar información, pero veo que no hay una socialización del censo. Ya deberíamos tener en la página del INE, por lo menos de manera obligatoria, ya anunciando la realización del censo este año, ¿no? Ya deberíamos estar en esa actividad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es muy importante para poder realizar el censo, acordar convenios con gobernaciones, municipios, para que toda la población esté informada del censo, que se enteren qué es un censo, qué es una actualización cartográfica, qué es la residencia, ¿no? Cuando yo vivo en un lugar, es donde yo resido, donde yo tengo un empleo, donde yo formo una familia, etcétera, y es otra cosa, es el lugar donde yo nací, ¿no? Entonces hay que evitar ese traslado de gente innecesariamente, totalmente innecesario, el día del censo. Entonces todo eso se hace muchos meses más antes, ¿no? Entonces es importante que el INE solo no lo va a poder hacer, necesita obviamente acuerdos estratégicos con entidades públicas, privadas, para poder realizar toda esa actividad. Hablemos ahora de la boleta censal. ¿Será muy distinta tal vez a la del 2012? La boleta censal no debería ser muy distinta. Sí va a ser en un margen muy marginal, digamos, debido a que las variables que se miden en un censo son estructurales para medir justamente indicadores sociodemográficos y también socioeconómicos, ¿no? Pero puede sufrir cambios la boleta censal. El trabajo de la boleta censal no es difícil, simplemente sobre la boleta anterior, estoy completamente seguro que el INE lo va a hacer, y sobre esa boleta se tiene que reunir con entidades públicas y privadas para evaluar temas que podrían incorporarse, sobre todo en la coyuntura que estamos, y sobre todo para medir alcances, por ejemplo, de la vacuna, de los contagiados, etcétera. Me imagino que sí puede tener algún aspecto sobre el COVID, ¿no? Debido a la coyuntura de estos 3 años de la pandemia. Pero después la boleta va a ser casi la misma, justamente porque la información que se recolecta tiene que ser estrictamente comparable con el anterior censo. Lo que sí tiene que diferenciar 10 años después es obviamente el uso de la tecnología, el tiempo de presentación de los resultados, ¿no? También se debería hacer
un pequeño documento de las lecciones aprendidas del anterior censo, ¿no? Cuáles han sido los inconvenientes, los errores que se han cometido en el anterior censo para subsanar todo eso en este año, ¿no? Eso es muy importante para no cometer los mismos errores que se han cometido en el anterior censo, que prácticamente el anterior censo del 2012 se hizo con una cartografía del 2001. Entonces ahí es donde teníamos dificultades, incluso había omisión censal de algunos sectores censales, y también se ha recurrido a militares para poder hacer el empadronamiento, ¿no? Entonces es importante eso, hacerlo con Si me permite, por favor. Un instante. Bueno, le pido una última respuesta breve, por favor. Ya en la población debería estar sintiendo alguna de las actividades del censo, por ejemplo, la prueba piloto, ¿cuándo, cómo debe hacerse? La prueba piloto ya debería estar realizada, ya debería estar terminada la prueba piloto para poder evaluar la boleta, ¿no? Ya debe estar realizada y terminada la prueba piloto para poder evaluar los tiempos de entrevista de la boleta y también de la funcionalidad del instrumento tecnológico que se va a usar. Muy bien, muchas gracias, señor Miranda. Tenemos que decir además que la revista invitó al director del Instituto Nacional de Estadística para hablar sobre este censo 2022, pero en su oficina nos dijeron de que no nos podían informar sobre el tema porque él tiene una agenda recargada. Lo mismo en el Ministerio de Planificación, donde explicaron que no tienen previsto hablar por el momento sobre este tema. Vamos a seguir buscando una versión del gobierno sobre el estado de la realización del censo 2022 que involucra a buena parte del país. Seguimos con más en la revista esta mañana.